Ya verá. Menudo personaje este Napoleón. Vamos a volver al siglo XVI para estudiar este vídeo. Tenemos que saber, antes de nada, que este se titula... Bueno, y continuamos estudiando el tema de los orígenes de la Edad Moderna, centrándonos en esta ocasión en los cambios que se dan a nivel cultural, artístico y religioso en esta época, es decir, la aparición del humanismo, del Renacimiento y de la Reforma religiosa. Ya hemos estudiado en vídeos anteriores los cambios que se producen a nivel político en esta época, es decir, los cambios que llevan a que la Edad Media se quede atrás y surjan, por ejemplo, las monarquías autoritarias con personajes de la talla de los reyes católicos, de Enrique VIII o de Carlos I. Pero el paso de la Edad Media a la Edad Moderna se produce también porque se producen en la cultura, el arte y la mentalidad de las personas de la época un gran cambio. Vamos a centrarnos en estudiar qué significa el concepto de humanismo. En la Edad Moderna se produce una nueva corriente intelectual que va a representar un cambio radical con respecto a la Edad Media. El humanismo. ¿Dónde nació este cambio de mentalidad? En las regiones más prósperas del continente europeo, primero en Italia y luego en regiones como Flandes. Va a propagarse en Europa entre los siglos XV y XVI para cambiar la mentalidad de prácticamente la totalidad del continente. Como decíamos, el humanismo supuso un cambio radical con respecto a la mentalidad y a las corrientes culturales e intelectuales de la Edad Media. ¿Cuáles fueron las características del humanismo? Por una parte, el concepto de antropocentrismo, es decir, el hombre va a cambiar a Dios como el centro del universo, es decir, el teocentrismo medieval en el que Dios y la religión se encontraban en el centro de la vida de las personas, va a cambiar y la figura del hombre, del humanismo, va a convertirse en el centro de toda expresión intelectual y artística y en la máxima expresión de la naturaleza. Como decíamos, es un cambio grandísimo que se produce con respecto a la Edad Media. Se produce entonces un cambio artístico protagonizado por el cambio que se da en las corrientes artísticas, con la llamada recuperación de la cultura clásica, la cultura de Grecia y de Roma, que va a relegar al arte medieval, y el humanismo llevará a la vuelta del arte de los valores y de los saberes clásicos. Otra de las características del humanismo como corriente intelectual será la del uso del método científico para explicar la realidad, o al menos intentarlo, relegando a un segundo plano las creencias religiosas. Es decir, a partir del humanismo el conocimiento se basó en un método científico, basado a su vez en el estudio, la investigación y el análisis crítico, y no en creencias dogmáticas. Otra de las características de esta corriente intelectual será el uso de la imprenta como arma para la difusión de estas nuevas ideas. Y es que la imprenta nació hacia el año 1440 de la mano de Johann Gutenberg. Voy a hacer libros, muchos libros. Libros muy hermosos que se venderán como rosquillas. Con el objetivo de difundir de una manera bastante más rápida los conocimientos y los saberes, naciendo así para revolucionar la difusión de los conocimientos. Lo desenrosco y mira. ¡Es increíble! Y por último, el humanismo se caracterizó por el desarrollo de innovaciones científicas y artísticas conocidas, como veremos ahora, como Renacimiento. Y es que, durante el humanismo, los humanistas alcanzaron un extraordinario desarrollo científico y técnico, que será el precedente de la futura ciencia moderna. La ciencia es una empresa colectiva que abarca muchas culturas y se extiende a muchas generaciones. En todas las épocas, y a veces en los lugares menos probables, hay gentes que desean apasionadamente comprender el mundo. Ello se debe al interés de estos humanistas por conocer el funcionamiento de la naturaleza, lo que condujo a numerosos estudios del ser humano, para observar, experimentar y analizar la naturaleza humana. Destacamos, por ejemplo, los estudios anatómicos del gran personaje del Renacimiento, Leonardo da Vinci. O, por ejemplo, los estudios astronómicos de Nicolás Copérnico, que planteó la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol se encontraba en el centro del universo y que la Tierra giraba a su alrededor.